Buenas tardes, como es habitual desde hace 3 años, eh, en este auditorio del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, tenemos el honor y el placer de poder brindarles una charla eh, que hoy más que nunca, por el tema y por la calidad de la expositora, eh, creo que tiene un nivel de vigencia y una amplitud que abarca las preocupaciones del hombre de a pie, del hombre en la intemperie. Va a estar con nosotros Sandra González, que es la presidenta de ADECUA, la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, consejera del CESBA, del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialista en defensa del consumidor. Va a tratar usuarios y consumidores, la realidad nuestra de cada día. Y me voy a tomar el atrevimiento de agregar algo. Sandra es la pionera en este tema, porque después llegaron los pícaros de siempre que utilizan un tema que tiene un nivel de vigencia que no sería una obviedad, explicar el nivel de vigencia que hoy tiene el tema del consumo y de los consumidores que son, yo los pondría casi a nivel de víctimas, ¿no? Pero esto lo va a explicar seguramente, víctimas de un sistema y víctimas de una situación, que no son los que provocan esta situación, pero bueno, es así. Y Sandra ha sido pionera, porque ella se ocupaba del derecho de los consumidores y de la defensa de los consumidores cuando nadie se ocupaba. Y lo hizo siempre con un altísimo nivel de profesionalismo y calidad. Así que es para el Observatorio para la Calidad Republicana y para la Universidad del Museo Social Argentino un honor tenerte como expositora, Sandra. Así que el auditorio, tanto del observatorio como de la UMSA, es tuyo. Te escuchamos y te agradecemos esta participación. También, perdón, quiero agradecerle a la doctora Gabriela Nasser, que ha sido la que se ha encargado de convocar y de organizar todas las charlas de este mes de noviembre, con las cuales nos han honrado mujeres tan prestigiosas y de tanto nivel, ¿no? Porque tienen nivel académico todas las expositoras que has traído y que nos has invitado a poder compartir con ustedes, que para nosotros es un placer. Así que bueno, agradecerle a Sandra y agradecerle a Gaby. Sandra, el auditorio Bueno, es tuyo. bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. También quiero agradecer a Gabriela que ha gestionado y que ha trabajado fuertemente en este ámbito. A ver, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Digo historia porque recién Eduardo lo decía. Nosotros en el año 94, en 1994, se hace la reforma de la Constitución y ahí se ponen los derechos, artículo 42 de la Constitución, los derechos de los consumidores y de los usuarios. Y se crea la ley de defensa de los consumidores y de los usuarios, que es la ley 24.240. Allí empezamos a ver que realmente había un vacío en el tema y estaba en la misma Constitución, lo dice en su artículo 42, la creación, después lo voy a leer el artículo para que lo tengamos presente, que lamentablemente en este momento no se está cumpliendo nada de eso,
la creación de organizaciones no gubernamentales como ADECUA, Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina. Nos juntamos con un grupo de profesionales, con mucha gente, para poder concentrar todo y empezar a ver una cosa nueva, porque era la defensa de los consumidores y de los usuarios, y una cosa que no estaba tan instalada en la agenda. Y en ese momento, 1995, ya estábamos, no sé si se acuerdan, con todas las privatizaciones, con una serie de cosas que a nosotros nos empezó a tocar empezar a ver especialistas, empezar a ver una serie de cosas. Nunca, lo primero que nos tocó fue el rebalanceo telefónico, no sé si se acuerdan, capaz son tiempos atrás que uno dice que era lo que pasó, pero bueno, era una pelea fuerte. Y lo segundo que en ese momento nos sacó como, ¿se acuerdan ese corte de luz tan grande que hubo en toda la zona de Once, que fue de sur, que realmente la situación era catastrófica de la gente que no tenía luz, no tenía agua? Era de la Rúa, era jefe de gobierno en ese momento, y realmente ahí empezó a salir Adecua un poco a la luz, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que hacía 15 días que la gente no tenía luz y que el ente regulador no contestaba nada, la empresa decía que ya lo iba a solucionar, el Estado o el gobierno en ese momento, sin ningún tipo de reacción. Bueno, de ahí se sacó en ese momento fuerte, sacamos el resarcimiento para el usuario y el consumidor que había estado con tantos días sin luz, ni que hablar de lo que era, obviamente, el usuario residencial, ¿no? Pero el que tenía un negocio, el que se había quedado sin nada. Bueno, así empezó más o menos Adecua, ¿no? Hemos pasado de todo. Imagínense desde 1995, el corralito que estábamos, atendíamos hasta las 5 de la mañana, teníamos cola de gente, y así tantas cosas. Hoy les puedo garantizar que desde mi punto de vista, y no creo equivocarme, hemos tenido muchos adelantos en materia de leyes, en materia de resoluciones, en materia de no solamente la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa de la competencia, la propia Constitución. Pero lamentablemente yo creo que hay que refundar la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios. ¿Por qué? Porque estamos consumidos y usados. Porque nadie respeta nada. Porque nadie atiende en ningún lado. Porque hay un... Yo hoy, durante toda la tarde, estuve recibiendo reclamos de gente, a ver, para que se den una idea, gente con discapacidad, con certificado de discapacidad, y que la obra social no le respeta ni los medicamentos. Ni los medicamentos. Y tenemos una superintendencia de servicios de salud que no atiende. No atiende. Obviamente, la carga de esa gente que tiene ese tipo de problemas, es tremendo que nadie lo atienda, que nadie le conteste nada, que nadie le diga nada, que nadie
le pueda dar un atisbo de solución al tema. Así como esto, les puedo decir infinidad de cosas. Obviamente que está el doctor Riopedre, que no quiero dejar de mencionarlo, que él ha empezado con Adecua en la misma historia, y que recibe todos los días los reclamos de la gente y los mails de la gente, en que tenemos un sistema, por ejemplo, para el tema de autoplanes de ahorro. Autoplanes de ahorro es un sistema perverso que también hemos hecho presentaciones, hemos hecho medidas cautelares, y todo queda en los cajones. ¿Qué nos contestan? Está perfecta esa presentación que hicieron, pero no se hace nada. No se hace nada. Y les puedo garantizar que hay gente que con los planes de ahorro hoy tienen que pagar el triple de lo que venían pagando, y realmente no lo pueden seguir pagando. No lo pueden seguir pagando. Y hoy las concesionarias de auto siguen haciendo lo mismo y siguen vendiendo planes de ahorro a la gente. Obviamente que uno tiene que tratar de empezar a leer lo que firma, pero bueno, a veces la letra es tan chica que es imposible, y todos sabemos que el vendedor trata de hacer lo imposible para que el consumidor compre. Y así les puedo decir todo. Así les puedo decir que hoy los supermercados están vacíos. Vacíos porque la gente no puede consumir. Hoy salió un informe de la Cámara de Supermercados que en octubre y en noviembre ha bajado un 7% la venta en supermercados, que es lo que se vende en supermercados es el 30%, el 70% se vende todo en comercios de cercanía, que esto también es otra discusión. Yo voy mechando los temas, ¿no? Pero es otra discusión que estamos teniendo, porque hacen los precios cuidados y los precios justos para las cadenas de supermercado, pero el 70% se vende en comercio de cercanía. Y ese comercio de cercanía es imposible. Digo, comercio de cercanía es el almacén de barrio. Es imposible que pueda tener ese precio cuidado porque no lo compran al mismo precio que lo compran los supermercados, y el acuerdo está hecho nada más que para supermercados. Un acuerdo que realmente no sirve para la situación que se está viviendo, porque por otro lado, vale la pena aclarar que los únicos dos supermercados que han firmado este acuerdo es Coto y lo que era antiguamente la cadena Walmart, que hoy sería Changomás. Con lo cual, realmente, a veces se enojan porque yo hoy dije en una radio, hablan tanto de los precios justos y qué hacen con los injustos. Y hay funcionarios que se enojan y te llaman por teléfono para decirte que por qué decís eso. Pero es la realidad que estamos viviendo. ¿Y por qué digo que hay que refundar la defensa de los derechos de los consumidores? Porque nada se cumple, porque las leyes las tenemos. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades donde más leyes de defensa del consumidor tiene. Nadie sabe que existen. ¿Quién las controla? ¿Quién las hace cumplir? Nadie. La verdad que nadie. Qué sé yo, por decirles algo, ustedes saben que los estacionamientos, si vos perdés el ticket, no te pueden decir que tenés que pagar toda la estadía, porque ellos tienen que tenerlo documentado cuando vos entraste.
En líneas generales esas cosas no se saben. Entonces, a mí me parece que se tratan de hacer cosas, códigos, en el tema judicial me parece que hay que ver un poco más de cosas, pero se sientan a hacer códigos de defensa del consumidor y ponen un montón de cosas, y la realidad hay que vivirla a diario, con lo que le pasa a la gente, con... hoy ha bajado la venta de medicamentos crónicos. ¿Esto qué quiere decir? Y esto no lo digo yo porque lo dice la Cámara Farmacéutica. Baja la venta de medicamentos crónicos porque la gente no puede llegar a comprar el medicamento crónico. Cuando uno no puede comprar el medicamento crónico, estamos en una situación delicada. Estamos en una situación delicada. Y no veo que haya soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Me parece que hay que empezar a cambiar determinadas cosas y empezar a hacer cumplir. Miren, hace 13 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación. ¿Cómo puede ser que no se puedan poner de acuerdo para poder tener un defensor del pueblo de la nación? Nosotros en su momento hemos trabajado en conjunto con el defensor del pueblo de la nación en infinidad de temas, en transporte público, en diferentes situaciones que se han dado, y realmente es tremendo que se pueda trabajar en esas cosas. Ahora, uno dice, no no se ponen de acuerdo o no se quieren poner de acuerdo para tener un defensor del pueblo de la nación. Porque no es que no se puso de acuerdo en este gobierno, en el anterior, hace 13 años. Y realmente también está en la Constitución lo del defensor del pueblo de la nación. Entonces uno dice, hay tantas cosas que están escritas, pero ¿por qué nada se cumple? ¿Por qué nada se cumple? ¿Por qué? Yo la semana pasada discutía, y lo voy a contar porque la Secretaría de Comercio mandó un borrador para hacer como una reglamentación de las asociaciones de consumidores. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el Comité de Ética de Moreno? Que bueno, lo hemos padecido nosotros desde Adecua bastante y bastante mal. Esto era más o menos lo mismo. Y tuvimos la reunión para discutir este tema con el director de Defensa del Consumidor de la Nación, con la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, y mi pregunta fue, en vez de reglamentar tanto y de controlar tanto a las asociaciones de consumidores, ¿por qué no controlan lo que tienen que controlar? ¿Por qué no controlan a los bancos? ¿Por qué no controlan a las prepagas? ¿Por qué no controlan a los servicios de telefonía, internet, cable? Que la verdad la gente está viviendo situaciones a veces complicadas, un servicio técnico que lo tenga que esperar 15 días, lo que es la entrega o no entrega de una compra de un electrodoméstico que te dicen al otro día, en 24 horas lo tenés, y no solamente que no lo tenés, sino que después no te puedes comunicar con nadie, porque no hay dónde poder llamar. Son todas máquinas y máquinas, y la verdad es que la gente no tiene posibilidades de... tiene que ser obligatorio, se tiene que tratar de ver cuál es la situación de la gente. Esto es lo mismo que la app de precios justos.
está todo bárbaro, pero no todo el mundo puede tener una app en el teléfono e ir al supermercado con la app y estar mirando si precios justos está, si está bien o si está mal. Primero, la gente grande no tiene esa capacidad para tener una app en el teléfono. Y segundo, que hoy el consumidor, aunque no lo quiera, tiene que hacer, va a un lado, va a otro, va a comprar una cosa en un lado, va a comprar una cosa en otro, trata de ver cuándo es el día que tiene descuento, cuándo es el día que no tiene descuento, cuándo le conviene comprar una cosa, cuándo no. Por eso digo, estamos más que tanta consumidores y usuarios, yo no, yo digo que estamos consumidos y usados. Estamos pasando situaciones lamentables, lamentables. Y un Estado que me parece que no está a la altura de las circunstancias. Y creo que esto es algo que nos debemos, porque yo la verdad que nosotros hemos hecho mucho sacrificio desde Adecua para mantener Adecua, para tratar de ver los derechos de los consumidores y de los usuarios, de que la gente pueda saber. No tengo ganas de bajar los brazos. Me parece que nos va a encontrar en, en los próximos tiempos en buscar lo mejor que tengamos, desde todo punto de vista, para trabajar en estos temas y en tantos otros. Porque yo les puedo garantizar que ahora vamos a tener otro problema, que van a ser las boletas de los servicios públicos cuando están empezando a llegar ya. Y realmente va a ser un problema, porque va a haber gente, hay gente que todavía no está anotada en este famoso RASE que han hecho, y bueno, no se pudo anotar, y en este momento hay 6 millones de personas en luz y gas que se van a quedar sin subsidio. Obviamente que va a ir escalonado, pero se van a ir quedando sin subsidio en lo que es tanto luz como gas. Obviamente que hay otras discusiones y que las tenemos que dar también, porque tanto Ciudad de Buenos Aires como provincia de Buenos Aires no pagamos lo mismo que pagan provincias que ni siquiera tienen gas natural, donde tienen tarifas que son sumamente altas y con un poder adquisitivo mucho más bajo. Hablo de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Chaco, en donde les puedo garantizar que ver una factura de luz de esas provincias es tremendo, y con las temperaturas que tienen, porque también hoy estaba en un Zoom con una asociación de corrientes y me decía, tenemos 42 grados hoy. Claro, no tienen otra forma de estar que no estar con aire acondicionado, y quien puede tener aire acondicionado, porque no todo el mundo puede tener aire acondicionado. Esto es otra realidad que tenemos. Hay infinidad de cosas para empezar a ver y para empezar a trabajar, pero de nuevo, creo que capaz los que tenemos un poco de experiencia en esto, tenemos que nutrir a una nueva generación para que empiecen a trabajar y a pelear por lo que es los derechos de los consumidores y de los usuarios, que realmente hay situaciones en que se viven que son sumamente complicadas. Yo les puedo contar infinidad de cosas, pero también me encantaría que
que hablemos todos y que todos puedan preguntar e intercambiar cosas, si les parece. Sí, Sandra, bueno, acá tenés una cantidad ya de preguntas, ¿no? Eh, Elena Sancinetto, debe ser con respecto al defensor del pueblo, que pone Majorano fue el último, que ciertamente fue el Sí, último. sí. Eh, No fue Jorgelina Mondino, ¿no? Antes de él estuvo Mondino, o después de antes, él. no, creo que estuvo Mondino y después Majorano. Ah, Creo que estuvo Mondino y después Majorano. Eh, Jorgelina Castelo, ¿qué experiencia tienen en relación cuando hay demandadas las líneas aéreas, ¿no? Tribunales de consumo de Cava se declaran incompetentes, pasa a Civil y Comercial Federal, también se declaran incompetentes, pasa a Comercial, esto lo agrego yo, egresado destino cuando pasa a Comercial, ¿no? Que hace lo mismo. Yo tengo un caso donde está en la Corte por competencia denegada y con continúa, un... sí, no, no, y continúa Jorgelina Castelo. Yo tengo un caso que está en la Corte por competencia denegada. Escuché que pasa seguido por el mero hecho de demandar a la línea, ya que siempre uno reclama a la agencia más que a la línea. COPREC trabaja bien, muy bien pone. Es cierto lo que dice la doctora, es un tema de educar al consumidor, así reclama y exige, además de haber o de saber ejercer el contralor, ¿no? Esto te pone Jorgelina Castelo con respecto al tema de las líneas aéreas. Te he leído textual la pregunta, te la trato de resumir, porque ella dio todo un ejemplo de un caso que seguramente ha llevado o ha tramitado eh, en forma personal. Eh, las líneas aéreas, ¿qué pasa con las líneas aéreas y los reclamos? Y esta cuestión de competencias, ¿no? De competencias denegadas, que no son de la ciudad, no son de Civil y Comercial Federal, terminan en comercial y lo que termina en comercial es como que echarle la culpa a Río. Esto lo... Sí, yo quiero hacer una aclaración primero, ante nada, que primero no soy abogada, no soy doctora, no soy abogada, este, pero para decir verdad me nutro de abogados permanentemente y de hecho está el doctor Río Pedre que lo puede contestar perfecto lo que están preguntando, pero hay un tema con eso y con las empresas, con estas empresas Despegar y todos esos que eh, después de la pandemia también con la pandemia, han hecho infinidad de cosas que realmente son unos inescrupulosos. Lo que pasa es que no entra dentro de la ley de defensa del consumidor la venta de pasajes aéreos. Este es un problema que hay. Está bien, ahora esto te lo agrego yo a lo dicho por Jorgelina Castelo. Digo, el problema de la competencia está clarísimo que si la han paseado, y la pregunta quizás la quiera contestar para conversar un poco, ¿no? El doctor Río Pedre, que sabe del tema, digo, el problema de la competencia se lo pasa a la ciudad, al Fuero Civil y Comercial Federal, y de Civil y Comercial Federal pasa a Comercial. Es cuando menos capcioso, Osvaldo, no sé. A ver si tiene... Si abrís tu micrófono, o Agustín, si le abrís el micrófono. Ahí está. Sí, primero buenas noches, muchas gracias. Eh,
Creo que lo que vos decís es totalmente cierto. Acá cada uno se va pasando la pelota. El fuero de la ciudad de Buenos Aires fue creado hace muy poco y tampoco hay tantos juzgados. Independientemente de eso, no funciona mal. Sinceramente no funciona mal y tiene términos cortos y que son mucho más expeditivos que los juzgados nacionales. No hay peor cosa que el que ejerce el derecho que te toque un fuero federal. Por mil cosas, porque son mucho más, por lo menos mucho más, se sienten más elegantes, me parece a mí, esto es algo muy personal, y creen que son a lo mejor superiores porque están representando en muchos casos o al Estado o porque tratan con empresas que son internacionales o nacionales y entonces tienen una relación bastante, te diría, distante con el abogado, lamentablemente, y con los consumidores. Nosotros, yo voy a contar cuál es el procedimiento que hacemos. Lo primero que hacemos, primero hay que distinguir si vos lo comprás en agencia o no lo comprás en agencia, el billete o el ticket. Si vos lo comprás en agencia, desde nuestro punto de vista, estoy hablando todo puntos de vista de la Asociación de Consumidores y lo que nosotros queremos, ahí hay un servicio, en este caso Despegar al Mundo, por poner dos empresas que son muy grandes, en donde ellos teóricamente brindan un servicio que va más allá de la venta del ticket. En muchos casos también hay venta de hospedaje, alquiler de autos, etcétera. Entonces, al brindar un servicio, creemos que entra dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. En otros casos es cuestionada no solamente la competencia, sino también es cuestionado de que la ley no es aplicable porque está el Código Aeronáutico. Entonces, cuando uno entra en tribunales y entra en este tipo de discusiones y disquisiciones, no estamos hablando de días, meses o años. ¿Y cuál es la desgracia que veo que tiene en defensa del consumidor? Es que nosotros necesitamos respuestas inmediatas. Nosotros como usuarios y consumidores no podemos estar esperando de que un juez se digne a decir, mire, bueno, ahora va a ir tal o cual juzgado, entonces el juzgado también se declara incompetente o termina, como decías vos, en la corte. La corte no tiene tiempos, entonces capaz que está 1 o 2 años. Para que tengan idea, nosotros en los primeros juicios que hicimos, la legitimación, es decir, el derecho a representación de todos los usuarios y consumidores, no estaba tan arraigada, no estaba tan aceptada. Entonces, lo primero que hacía la empresa era decir que nosotros no teníamos legitimación activa, es decir, poder representar a todos los consumidores, y entonces estábamos litigando, pero esto es real, entre 3 y 4 años para saber si nosotros podíamos representar a los consumidores, por supuesto llegando a la Corte. Hasta que finalmente la Corte en un plenario dijo que sí, que era representante de las asociaciones de consumidores de todos los consumidores. Pero también para que veamos en la dimensión en que estamos, nosotros tenemos juicios con los bancos hace 17 años y todavía en algunos casos no está ni siquiera abierto a prueba. Con lo cual, pareciera, pareciera que la justicia no, si no se toma algún tipo de medida que sea, porque nosotros, quienes estudian derecho, quienes saben de ejercer la profesión, acá hay 3 clases o 2 clases de juicios, ordinarios y sumarísimos. Entonces uno dice, no, el sumarísimo es rapidísimo, lo lees en la facultad y vos en un mes tenés sentencia. Todos sabemos que eso todo es mentira, que tardan 5 años, 10 años, y estamos así. Y una cosa es que a mí a lo mejor me tarden 10 años en decir me van a construir o me van a tirar una pared, y otra cosa es que me digan que va a tardar 10 años o 5 años porque se me rompió la heladera.
Entonces, creo que es necesario tener algún tipo de diferenciación, más allá de que la ciudad de Buenos Aires, vuelvo a repetir, está funcionando relativamente bien y con términos mucho más cortos, para ser sinceros. Ahora, lo que pasa es que muchas veces no atiende o no entiende que tiene que atender a todo aquel que vive en la ciudad de Buenos Aires, y entonces empiezan, porque también tenemos del otro lado, no hay estudios que son pequeños, son estudios altos, importantes, que tienen relaciones. Esto no quiere decir que el juez le haga caso, pero sí quiere decir que estamos en desventaja. Y un poco lo que decía Sandra en cuanto a cuál es el sentido de la creación de los entes, cuál es el sentido de que haya un organismo del Estado, porque si no pareciera que es un organismo más que no sirve para nada. Y en realidad ese organismo, se llame ENRE, se llame el Enargas, que son es para equilibrar un poco el Estado, la diferenciación que existe entre una empresa multimillonaria, gigante y que representa a millones de personas y un pobre consumidor que no tiene derecho casi a prácticamente nada. Entonces, lo que en lo específico de los aviones, acá tenemos un gran problema. Primero que a partir de la pandemia hubo, no quiero ser duro y parecer como que son todos estafadores, pero sí muchos avivados que se quedaron con plata de la gente y que no les representan. En algunos casos, nosotros estamos haciendo juicio. Hoy por hoy no estamos ni siquiera cerca de abrirlos a prueba, están recién en contestación de demanda, con lo cual sería aventurado decir si se va a ganar o se va a perder, pero con los viajes de egresados, de los chicos, de los estudiantes, bueno, todo eso está en juicio, pero tenemos el mismo problema que tienen ustedes. Nos acaban de decretar y nos mandaron a comercial y de comercial a federal. Entonces, ¿por qué es una empresa de aviación? Entonces van a federal. Y bueno, y sabemos que cuando estamos en federal, estamos litigando en otros términos y quién sabe cómo va a terminar. Con lo cual, si no arreglamos, y para eso está el COPREC es una dependencia, un organismo de la Secretaría de Comercio. Si no está el COPREC, yo les diría, a veces es mejor un mal arreglo que un buen juicio, porque si no estamos años con resultados relativos. El COPREC no funciona mal, lo que pasa que tiene mucho trabajo, hay que lograr entrar que le den una audiencia. Yo les tiro mucha información, pareciera que todos son especialistas en derecho del consumidor y me dirán, la mitad de las cosas no las entendí, la otra mitad se me pasaron. Pero estamos a disposición para explicárselo a cada uno que lo solicite. Nos puede escribir a reclamos con ese final @decua.org.ar y ahí nosotros le vamos a dar las explicaciones necesarias. Pero si hoy me piden alguna definición sobre pasajes y aviones, desde mi punto de vista, tienen derecho. Ahora, ¿cuándo? Ese es el problema. A lo mejor lo terminan cobrando cuando ya se recibieron en la facultad, y es el viaje de secundario, por decir una cosa. O para ir a veranear, van a veranear, pero no van a poder subir al avión porque tienen taquicardia, porque tienen 90 años. Pero lamentablemente una de las fallas grandes que tenemos son los términos y son las chicanas políticas. Y esto lo vemos todos los días, no es nuevo. Y si no, fijémonos lo que han tardado, lo que tardan los juicios a quienes a lo mejor cometieron delitos no solamente no conocidos, sino políticos conocidos y que todavía estamos en veremos. Entonces, todo esto lleva mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo mucha espera y paciencia para la gente. Bueno, gracias Osvaldo, ha sido clarísimo. Claramente el problema está en la justicia, esto es innegable, ¿no? Que es quien debe
garantizar los derechos y no lo hace con la velocidad que debería. Y bueno, esto lo sufren indudablemente los consumidores, que pasan a ser Claro, es que ese es el tema, es que el consumidor necesita respuestas rápidas a determinados temas y esas respuestas no están rápidamente. Ese es el problema que estamos teniendo. Y si no, estamos todo el día levantando el teléfono. Yo, la gran mayoría de acá me conocen, ¿saben? No tengo un carácter fácil. Yo las cosas que les digo a veces son terribles para que entiendan que tienen... imagínense hoy una persona que se compra una heladera, le llega la heladera, no funciona. Y empiezan, no, bueno, pero el que la vendió le tiene que pasar al que la hizo. Entonces, es una cadena y son meses, en muchas oportunidades, en que no le cambian la heladera. Pongo ese ejemplo por una cuestión de que una heladera, uno cuando compra una heladera es porque se le rompió la que tenía o porque realmente ya la que tenía no da para más. Y esto es de todos los días, ¿eh? De todos los días. Bueno, Gabriela Nasser te pregunta, coincide en que parecería que el sistema de defensa del consumidor actualmente está diseñado para que los sectores más vulnerables, menores ingresos y jubilados, no puedan acceder. Es así, lamentablemente es así. Eh, la gente grande, si no tiene un hijo, nieto, alguien que le ayude a hacer un reclamo, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque es como misión imposible, porque lamentablemente están diseñados los modelos para que no lo pueda hacer. Eh, y es como que están excluidos, ¿no? Como que no pensamos en eso. Y lamentablemente hay que pensar, hay que pensar. Eh, a ver, para que se den una idea, nosotros formamos parte de las comisiones del ENRE, ENARGAS, ENACOM, ERAS, que es agua, luz, telecomunicaciones y gas, y CNRT, transporte. Estamos discutiendo por qué no abren las oficinas, porque la gente tiene que sacar un turno y no le dan un turno para que pueda hacer un reclamo, para que pueda hacer o plantear un problema que tiene. Y no abren las oficinas. Y las empresas de servicio tampoco abren las oficinas. Tienen que tener un turno. Y hay mucha gente que tampoco llega a hacer el reclamo porque le hacen hacer todo por teléfono y no tiene crédito en el teléfono para hacer el reclamo. Se le termina el crédito. ¿Por qué? Porque lo tienen 10 horas en el teléfono, que debería ser gratis. Bueno, a mí se me ocurren 50 preguntas más, pero tengo que respetar al auditorio, que es el que debe y al que nos debemos. Viviana Furcade nos escribe en ese momento, 1992-95, el diputado Walter Ceballos, de mi provincia San Luis, había presentado un proyecto de ley sobre protección de los usuarios de servicios domiciliarios públicos, de los servicios públicos domiciliarios. Como asesora, trabajamos mucho en la materia. Previo a la media sanción de la ley 24.240, nos consultaron si queríamos hacer un capítulo a incorporar en la LDC, si no se aprobaba sin ninguna referencia en protección a los usuarios de servicios públicos. Así se incorporó el capítulo 6 sobre servicios públicos. Hago este aporte, nos pone Figueroa, hago este aporte del tratamiento legislativo en referencia
a lo que acaba de mencionar, bueno, ya claro que no es doctora, la doctora González, en plena privatización de esos servicios. Bueno, le agradecemos que haya participado porque se retira, pues va a dar clases al CBC. Yo leo textualmente todo porque esta es Sí, nuestra sí. modalidad. Reproducir lo que el auditorio pone, siempre. María Soledad Figueroa, seguramente la educación e información de la sociedad es fundamental para el ejercicio de los derechos, que como bien dice la expositora, hay infinidad de leyes que no se cumplen. Ahora, dentro de ese género, sociedad, me parece interesante la especie abogados, para que como auxiliares de la justicia estemos informados, instruidos y capacitados para canalizar temas de relaciones de consumo. Advierto cotidianamente mucho desconocimiento de colegas abogados que podrían ayudar en este sentido a la sociedad. No sé vos qué opinión te merece. Bueno, pues obviamente hay abogados que no se han querido especializar en el tema de defensa del consumidor y también en algunos casos hay abogados que no quieren agarrar temas de defensa del consumidor porque no son muy redituables, porque son temas más chicos. Sí, también hay algunos estudios de abogados que se dedican a hacer algunos tipos de juicios, pero bueno, hay que mirarlos bien también, porque a nosotros varias veces en Adecua vienen esos propios abogados para asesorarse porque ya tienen un juicio y está bárbaro que los asesoremos, pero bueno, ellos han definido hacer un juicio por tal o cual cosa. Es como una materia nueva, no tan nueva, pero es nueva y capaz hay que incentivar un poco más por eso digo que hay que empezar a ver con abogados jóvenes que empiecen a ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el doctor Guillermo Pavoni nos esclarece diciendo: el doctor Mayorano fue defensor del pueblo del 16 de junio de 1994 al 10 de diciembre del 99, el doctor Mondino del 28 de diciembre del 99 al 16 de junio, acá pone, de junio de 1994 a diciembre del 99. Por Gerina Castelo, el reclamo es que no reprograman los vuelos, vuelve al tema de las líneas aéreas, ¿no? El reclamo es que no reclaman, no reprograman los vuelos que tenían fecha durante la pandemia y ninguna competencia lo toma. Creo que esto lo Claro, contestó, sí, lo has contestado vos, Sandra, y también Osvaldo, sí. ha tocado ya este tema, ¿no? Sí, el Sí, tema, sí, en la sí, pandemia, sí, perdón, han tomado como que, listo, todo eso no se reprograma. Bueno, sí, los abusos permanentes, Totalmente, por totalmente, eso, pero mientras tanto el usuario, el consumidor lo pagó. no, por supuesto, por eso yo creo que el consumidor, el usuario, reviste la condición de víctima, no de usuario o consumidor. Es víctima de todo un sistema de Perverso. caníbales, perverso de caníbales, que lo que hace, porque quizás hoy algo que sería de extrema gravedad sería plantearte, y me tomo esta licencia y esta libertad de decirte: mira, plantearte el tema de algo que vos dijiste, el tema de la medicación y de la cronicidad, que las obras sociales miran para otro lado, donde hay gente de la tercera edad o adultos mayores que, bueno, a ver, con las jubilaciones no pueden comprar los medicamentos. Eso no No, puede esperar, como decía Osvaldo, 5 años. ¿Qué hace una persona que tiene un problema de salud y que no, la obra social no le cubre la cronicidad de la medicación? ¿Espera 5 años? y Bueno, te contestan de una forma, no, 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 no lo cubrimos. Así como si nada. Por eso yo hoy ponía el caso de esta chica que
que me llamó llorando, porque tiene al padre con certificado de discapacidad con Alzheimer agudo, no le quieren cubrir nada, pero ni siquiera los medicamentos. Entonces, eso no tiene, uno no lo, sí puede ser que se presente un amparo, pero la realidad es que necesita solución en el momento. Los medicamentos que necesita el padre, me decía, salen, una medicación nada más sale como 30.000 pesos. Sí. El doctor Pavoni, rectifico por error de transcripción, el doctor Mediorano fue defensor del pueblo del 16 de junio del 94 al 10 de diciembre del 99. Mondino, del 28 de diciembre del 99 al 6 de abril del 2009. Mil disculpas. Por eso fue el último Mondino. El último fue Mondino, sí, la verdad que estábamos todos confundidos. Gracias, Para mí era doctor Mondino, Pavoni. sí, sí, sí. Sí, bueno, confundido era yo, no, en serio. Pero no Para mí el último importa, era Majorano, pero bueno. pero no importa. Ahora, vos Ya fijate se cómo aclaró puede el asunto. ser que desde que se fue Mondino no tenemos defensor del pueblo de la nación. 2009, nos pone acá el doctor Pavoni, 2009. ¿No? María Soledad Figueroa, en breve estará funcionando el sistema de conciliación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, similar al de COPREC, que ojalá sea superior y superador incluso. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Es una alternativa, sí, va a ser tipo COPREC en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que esperemos que así sea y que se puedan solucionar en una conciliación rápidamente para el consumidor. Bueno, la doctora María Angélica Siciliano nos pregunta, o te pregunta, a vos y al doctor Osvaldo Riopedre, en el CICAVA se hace especial hincapié a la atención de los consumidores hipervulnerables. En Cava, si se hace Ella lo pone como una afirmación. En el CISCAVA se hace especial hincapié a la atención de los consumidores hipervulnerables. Para mí, esto lo digo a título personal, para mí los consumidores y los usuarios somos todos. Han creado esta cosa de hipervulnerables, y para mí los consumidores y los usuarios somos todos y el trato tiene que ser igualitario para todos. Yo me vuelvo a tomar otra licencia y te voy a agregar algo, pues me encanta conversar con ustedes. Antes que consumidores, somos ciudadanos, Claro. nada más que esto. Esto es lo que nos iguala. Es una humilde opinión, ¿no? Elena Sancineto, la educación es fundamental, más si la justicia no es expedita, no sirve, pues no cumple su función. Bueno, esto Osvaldo Riopedre creo que, no sé si querés agregar algo más, pero... No, coincido plenamente. Lo que sí me parece que cuando hacíamos referencia, o hacía Sandra referencia a la cuantía de los juicios, sinceramente, es verdad, son juicios nadie se hace millonario. Tiene un componente social muy importante y al cual, por supuesto, el abogado, por una cuestión hasta el día de juramento, debería atender. Pero lógicamente que hay otros elementos que, leyendo la Ley de Defensa del Consumidor con jueces que sean, por supuesto, estrictos, que es el daño punitivo. El daño punitivo, si uno busca la Ley de Defensa del Consumidor en los últimos artículos, es una sanción económica, pecuniaria, que puede poner el juez cuando hay una reiteración
en perjuicio de los consumidores, que puede llegar a más de 5 millones de pesos. Entonces, no creamos, porque es un juicio chico, que no voy a trabajar por 500 pesos o por 2.000. Más allá de lo social y que a veces hay que trabajar por 500 pesos o 2.000, uno está reparando un derecho, pero también tiene que hacer hincapié en que si prueba que la actitud de la empresa es siempre la misma, el juez lo puede sancionar con sumas muy importantes de dinero en beneficio del consumidor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que sea el gancho para me voy a dedicar a defensa del consumidor, sino justamente porque hay que tomar conciencia de que el derecho no solamente significa plata, significa muchas más cosas, y que individualmente cada uno, por supuesto, puede sentir ser abogado por diferentes circunstancias. Individualmente les puedo asegurar que da muchas satisfacciones cuando uno encuentra que el juez le dice: sí, señor, tiene razón en lo que dice. Y más todavía el consumidor, porque se ve que cuando uno atiende a una persona, no la atiende por un problema, la atiende por un problema, y también psicológicamente tiene un problema. Entonces, hay que saber interpretar y hay que saber ayudar a la gente, y lógicamente uno nunca va a pensar primero en la plata y después en la gente, pero sinceramente da muchas satisfacciones, porque si no pareciera que siempre se han contado acá pálidas, y esas pálidas nos han dado muchos avances, y que por supuesto tendremos que ir perfeccionando. Y lo que hablaba recién la señora Elena tiene mucha razón, pero para poder hablar, para poder exigir, para poder tan siquiera mostrarle al juez de que uno tiene razón, no solamente tiene que tener pruebas, tiene que tener convicción y tiene que saber que lo puede hacer. Y para saber que lo puede hacer, tiene que educarse. Bueno, seguimos con una pregunta de la doctora Siciliano. Se prevé en el SISCABA la capacitación continua de los nuevos conciliadores de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es una afirmación, no una pregunta. La doctora Sancinetto, los honorarios de los abogados se tendrían que estipular de forma tal que los movilice para tomar casos y defender los derechos al consumidor. La autora María Angélica Siciliano, lo que quise hacer referencia es que se contempló, bueno, acá, el procedimiento, este procedimiento en SICABA, la especial atención de lo que la ley digamos, preveía como hipervulnerables a los efectos que los conciliadores de consumo de la ciudad autónoma velen porque no se afecte el orden público de los mismos. Es una afirmación, también aclara la doctora Siciliano. María Soledad Figueroa, el monto por daño punitivo acaba de elevarse a 283.191.363. Lo ¿Está votaron bien? en el presupuesto, el ¿Está cambio. bien? ¿Está bien esa cifra? Sí, Sí, está bien, está bien, está sí. bien. Bueno, la doctora Nasser, la experiencia que ustedes transmiten en los asuntos concretos es inconmensurable, sin duda. Deben divulgar todo ese capital a las nuevas generaciones. Excelente el trabajo de Adecua. Bueno, Bueno, no sé, gracias, Gaby.
No sé si Sandra, Osvaldo, quieren tener alguna reflexión final para esta tarde-noche de este tema, que indudablemente yo les agrego algo. Creo que el derecho de los consumidores, que ustedes han sido pioneros en esa defensa, es el derecho de todos, y especialmente el derecho de los comunes, de los que menos tienen, de los que en política a veces llamamos los de a pie, los de intemperie, ¿no? Que eso se les acaba el crédito en el celular, o quizás no los atienden, o que no tienen hoy para la sube, antes para el pasaje. Los que hoy se han transformado en invisibles. Yo creo que esto es un poco el tema. Ustedes tienen una ardua tarea, que indudablemente fueron los primeros que iniciaron esto, y es una tarea ímproba que la sociedad se los debería reconocer. Hoy se los reconoce el observatorio y la universidad. Pero bueno, les pido una reflexión final a ambos, a Sandra y Osvaldo, sobre el tema. Bueno, en primer lugar, vuelvo a agradecer y a decirles que estamos a disposición para trabajar en estos temas y en tantos otros, y para trabajar conjuntamente con la universidad, que me parece que sería espectacular. Creo que tenemos un desafío de aquí en adelante, y el desafío es, yo lo dije antes, no tenemos que bajar los brazos y tenemos que tratar de trabajar sobre los sectores que menos posibilidades tienen. Y cuando digo, recién lo decía Eduardo, tenemos que trabajar para esos sectores que no tienen cómo poder hacer un reclamo, de hacerle fácil ese reclamo, y si ese consumidor no puede llegar a DECO, a nosotros tratar de llegar a ellos. No es fácil, porque la verdad es que no es fácil, y los momentos políticos que estamos viviendo no son fáciles. Entonces, me parece que, por eso digo que es un desafío muy grande, y en que tenemos que poner toda la creatividad y trabajar en estos temas que son de cotidianeidad, los temas que son urgentes, que la verdad son, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos consumidores y usuarios de todo, de servicios públicos, de absolutamente todo. Y me parece que hemos pasado épocas muy complicadas, y donde se escuchaba más, y se trataba de poner un poco más de sentido común. Me parece que ahora falta un poco de sentido común, y tratan de hacer las cosas más difíciles. Eso es lo que tenemos, ese es el desafío desde nuestro punto de vista que tenemos para adelante. Y obviamente que contamos con todos ustedes, y agradecerles nuevamente, ¿no? Para poder seguir y para poder, creo que la educación es fundamental. Nosotros, desde que se creó Adecua, venimos sosteniendo que la educación y el poder transmitirle al consumidor y al usuario cómo hacer tal o cual cosa y qué derecho tiene es fundamental. Y eso siempre lo expresamos, que queríamos carteles en todos lados con los derechos de los consumidores y de los usuarios, y siempre nos dijeron que no, por supuesto, ¿no? Así que esta es mi reflexión, y creo que tenemos que seguir trabajando en esto, y agradecer nuevamente a todos ustedes. Osvaldo, desde ya Eh, los que agradecemos somos nosotros, pero Osvaldo, tu reflexión, por favor. No, primero, muchas gracias. Soy un colado porque yo lo que quería era escucharla a Sandra, y muy amablemente ustedes me han incorporado,
Coincido, por supuesto, porque hace tantos años que venimos diciendo lo mismo, que uno no tiene menos que coincidir, pero lo que quiero es sumar gente, agradecer, y sobre todas las cosas que la gente denuncie, que no baje los brazos, que denuncie. Es importante. Esto no es como cuando le roban a uno y dice, no, ¿para qué voy a denunciar a la policía si total no pasa nada? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Creo que tenemos que denunciar, tenemos que tratar de recuperarnos un poco y darnos la visibilidad que vos recién al comienzo decías, que somos casi como invisibles. La forma de ser visibles protestando es ejerciendo el derecho, y que lógicamente instituciones tan importantes como una universidad, como ustedes, tengan todo este tipo de organismos que de alguna manera lo jerarquizan, porque es muy importante. No es lo mismo dar a lo mejor la charla entre cuatro que darla en la universidad. Y aparte de eso, me parece que tenemos que sumar gente que no es necesario que ser especialista en nada. Lo que es necesario es especialista en convencer a los demás para que hagan su aporte y ejerzan su derecho. Y muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a Sandra González, al doctor Osvaldo Riopedre, a Gabriela Nasser, al doctor Eduardo Cisco, nuestro rector, el rector de la Universidad del Museo Social Argentino, que seguramente ha tomado debida nota de un trabajo a futuro, porque para el doctor Cisco, a quien conozco profundamente, siempre hay que comenzar y lo mejor está para adelante y está por venir. Y es un hombre que le encantan estos desafíos, así que seguramente recogerá el guante que Sandra y esta invitación que Sandra ha hecho a que participemos en esta materia, ¿no? Bueno, restan acá un montón de saludos y de elogios que no los voy a omitir porque no tengo derecho a hacerlo. Elena Sancineto dice, excelente trabajo, como bien dice la doctora Nasser, es inconmensurable y debe divulgarse, debemos ser divulgadores. No bajen los brazos, son pioneros realmente, gracias por todo lo que hacen, no estamos solos. La doctora María Angélica Siciliano, muchas gracias por la invitación, excelente disertación. Adecuan marcó un puntapié fundamental en la defensa de los derechos de los consumidores. Disculpen, pero yo los elogios no los puedo evitar porque Muchas gracias. el auditorio los ha puesto y ustedes son merecedores y yo estoy obligado a leérselos. Gracias por todo lo que hacen y luchan en defensa del consumidor. La doctora Mirta Sánchez. La doctora Adriana Canata, conozco el trabajo de Adecua desde su nacimiento, excelente trabajo de estos pioneros de los derechos de los consumidores, además de los grandes amigos. Muchas gracias a Adecua y a la UNSA, María Soledad Figueroa. Jorgelina Castelo, muchas gracias. La doctora Sancineto también agradece. El doctor Sebey desde La Plata también agradece. La doctora Canata nuevamente también agradece. Y bueno, desde ya, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, les agradezco, Sandra y Osvaldo, queridos amigos y grandes especialistas y por supuesto pioneros, y yo les voy a dar el calificativo que lo doy siempre partidariamente, que es, ustedes son obreros de esta causa, porque dan todo y no reclaman nada. Entonces, son los que hacen el trabajo silencioso, ¿no? Uno llega y encuentra la casa construida y dice, no conoce el nombre de quien la construyó. Bueno, ustedes durante todos estos años hicieron eso, un trabajo de construcción. Desde ya, bueno, les agradezco, que tengan buenas noches, les agradezco a todos y espero haber estado a la altura de las circunstancias, subrogando al doctor Juan Carlos Jiménez Leme, que no ha podido estar con nosotros como lo hace desde hace 3 años, y desde ya, bueno,
continuamos con las charlas habituales de los jueves a las 19. Gracias, Sandra, gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes, gracias a todos, Sí. la verdad que muchas gracias. Y gracias al doctor Nada, Cisco y al auditorio calificado que nos ha acompañado. Que tengan buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias.